11 de septiembre de 2001, el mundo entero fue testigo del mayor atentado terrorista en la historia moderna. 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania. Más de 3.000 personas murieron aquel día. Horas después, Estados Unidos señaló a un solo culpable, Osama Bin Laden. Pero desde aquel momento, hasta el anuncio de su muerte 10 años después, ocurrieron hechos oscuros, guerras, contradicciones y muchas preguntas que nunca fueron respondidas. Hoy vamos a recorrer esa historia desde el inicio, porque para entender si Osama Bin Laden realmente murió en 2011, primero tenemos que entender todo lo que vino antes. El nacimiento del enemigo público número 1. Osama Bin Laden no siempre fue enemigo de Estados Unidos. En los años 80, durante la Guerra Fría, fue financiado y armado por la CIA en la guerra contra los soviéticos en Afganistán. Allí formó parte de la resistencia Mujahideen, pero a comienzos de los 90 rompió con Occidente. Fundó Al-Qaeda y declaró la guerra a Estados Unidos, al que acusaba de invadir tierras musulmanas y apoyar dictaduras en Medio Oriente. Durante años, planeó atentados, pero el golpe maestro fue el 11S. Desde entonces, pasó a ser el hombre más buscado del planeta. La cacería global. Tras los atentados, Estados Unidos lanzó la operación militar más grande de su historia reciente, la llamada Guerra contra el Terror. Invadió Afganistán, derrocó el régimen talibán y comenzó una cacería implacable de Bin Laden. Sin embargo, año tras año, el líder de Al-Qaeda seguía desaparecido. Se decían muchas cosas, que vivía en cuevas, que cruzaba fronteras, que tenía enfermedades graves e incluso que ya estaba muerto. Pero Estados Unidos insistía, lo vamos a encontrar. Esa promesa se convirtió en una especie de deuda nacional. Bin Laden se volvió un fantasma, un símbolo del mal y al mismo tiempo una herramienta política. La supuesta muerte en 2011. El 2 de mayo de 2011, Barack Obama apareció en cadena nacional. Esta noche puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación en la que matamos a Osama Bin Laden. La operación fue realizada por el equipo élite Navy SEAL Team 6 en una mansión fortificada en Abbottabad, Pakistán. Según el gobierno, Bin Laden fue abatido de un disparo en la cabeza y su cuerpo fue lanzado al mar pocas horas después para evitar que se convirtiera en un símbolo. Pero a pesar del anuncio, algo no encajaba. Primero, no hay pruebas públicas. No se mostró ninguna foto oficial del cadáver. Las que circularon en internet fueron rápidamente desmentidas. Segundo, versiones contradictorias. Primero dijeron que hubo un fuerte tiroteo y que Bin Laden usó a su esposa como escudo. Luego, la historia cambió. Estaba desarmado y no ofreció resistencia. Tercero, el entierro en el mar. ¿Por qué tanta prisa en deshacerse del cuerpo del hombre más buscado del planeta? ¿Por respeto religioso o por algo más? Y cuarto, la extraña desaparición de testigos. Miembros del equipo SEAL que participaron en la operación murieron poco después en accidentes misteriosos o quedaron bajo completo silencio oficial. Testimonios alternativos y filtraciones. Varios vecinos de Abbottabad aseguraron que el hombre que vivía ahí no era Bin Laden, sino un anciano que nunca salía. Otros decían que todo fue montado. Además, documentos de Wikileaks y testimonios de exagentes de inteligencia aseguran que Bin Laden podría haber muerto mucho antes, incluso entre 2001 y 2003, debido a problemas de salud como insuficiencia renal. El periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, publicó una investigación que afirma que la versión oficial fue una mentira y que Pakistán sabía desde el principio dónde estaba Bin Laden. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Las teorías más conocidas. La falta de pruebas alimentó múltiples teorías conspiratorias. Murió en 2001. Según esta teoría,
Bin Laden falleció por enfermedad poco después del 11S y fue revivido simbólicamente para justificar la guerra en Medio Oriente. Fue capturado y ocultado. Otros creen que fue atrapado vivo y mantenido en secreto por años para obtener información o usarlo como ficha geopolítica. No hubo operación. La teoría más radical dice que la muerte de Bin Laden fue completamente falsa. Un montaje para mejorar la imagen de Obama antes de las elecciones de 2012 y cerrar simbólicamente la guerra contra el terror. Lo cierto es que hasta hoy, ninguna de estas versiones ha sido probada oficialmente, pero tampoco han sido refutadas con evidencia contundente. Reflexión profunda. Han pasado más de 20 años desde el 11S y más de una década desde que nos dijeron que Osama Bin Laden estaba muerto. Sin embargo, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué un hecho tan importante para la historia del mundo se manejó con tanto secretismo? ¿Fue realmente abatido en Pakistán? ¿O todo fue una historia cuidadosamente construida para dar un final conveniente a una década de guerra, miedo y manipulación? Al final, lo que queda es la duda. Y a veces, la duda dice más que 1000 palabras. ¿Realmente murió en 2011, como nos dijeron? ¿O aún hay piezas de este rompecabezas que no conocemos? Déjamelo en los comentarios. Tu opinión es clave en esta comunidad. Si te interesan los temas llenos de misterio, historia oculta y conspiraciones que aún marcan nuestro presente, suscríbete a Latinos Curiosidades y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo, donde tal vez descubramos otra verdad oculta.